Polígonos. Un polígono es una figura geométrica plana formada por lados consecutivos o lineales en forma cerrada. Esas figuras forman una abertura que sería su ángulo interior y la dirección de cada uno de los segmentos sería su vértice. Sus nombres van a depender según la cantidad o número de lados que tenga la figura. Si tres lados es el triángulo, cuatro lados un cuadrilátero, cinco lados un pentágono, de seis hexágono y así. En mi video voy a compartir sus propiedades respecto a sus diagonales, respecto a sus ángulos y la medida de cada uno de ellos. Veamos. ¿Cuántos lados tiene un polígono convexo cuyo número de diagonales excede el número de vértices en 18? La fórmula para encontrar la cantidad de diagonales es n, o sea, la cantidad de lados, por n menos 3 entre 2. N es cantidad de lados o también de vértices. Bien, dice que la cantidad de diagonales excede, o sea, es mayor que los vértices. En cuanto en 18, o sea, la resta de la cantidad de diagonales con la cantidad de vértices, que es n, es igual a 18. Tengo una ecuación donde debo hallar el valor de n. Vamos a aplicar aquí propiedad distributiva, n por n cuadrado, n por 3, 3n. Y el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 2 por n y 2 por 18 que está en 16. Se presenta una ecuación de segundo grado. Debemos de igualar a cero y pasar todos los elementos a un solo miembro. Negativo 3, negativo 2 me da negativo 5n. Y 36 pasa con negativo. Puedo recurrir aquí a la fórmula cuadrática o a aspa simple. 36 lo puedo descomponer como el producto de 9 por 4, que me da 36. Menos por más me da menos. Y la resta de 9 y 4 me da 5. Por lo tanto, cumple con la condición. O sea, que sí que los factores van a ser n menos 9 por n más 5. Dado que necesitamos conocer la medida exacta de los lados de la figura, sabiendo que tiene dimensiones exactas y además enteras, entonces igualamos a cero. N menos 9 igual a cero. Despejando me daría el valor de 9. N es 9. Tiene 9 vértices, tiene 9 lados. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Sería entonces alternativa C. Veamos otro problema. Calcule el número de lados de un polígono regular, donde al aumentar en 2 su número de lados, la medida de su ángulo externo disminuye en 9. Aquí presentamos la medida del ángulo exterior. Recuerda que eso vale 360 entre n. Habrán dos polígonos. Un polígono que tiene n lados y su ángulo exterior responde a la fórmula 360 entre n. Y habrá otro polígono donde la cantidad de lados es aumentado en 2. Si primero fue n, ahora va a ser n más 2. Y su ángulo exterior va a ser 360 entre la cantidad de lados, o sea, entre n menos 2. Y la relación de estas dos medidas angulares, según dato del problema, dice que disminuye en 9. Eso quiere decir que la resta es 9 de ambos. Tenemos ahí un sistema de ecuaciones donde vamos a multiplicar en forma cruzada, dado que son fracciones, 160 por n menos 2 y n por el 260.
Y n y n más 2 multiplica a 9 porque estamos despejando. Distributiva, 260 por n, 260n, n 60 por 2, 620, 9 por n, n más 2. Vemos que podemos simplificar dos expresiones opuestas. Y solamente me queda 620 igual a 9 por n más 2. Puedo aquí simplificar, 9 pasa a dividir, 80 igual a n por n más 2. Aquí puedo optar o bien distributiva para sacar ecuación cuadrática, o método de la aspa simple, o también meto el tanteo, dado que 80 es 10 por 8. Entonces puedo deducir acá que n es 8 y n más 2, 8 más 2, que es 10. Entonces, por comparación, se deduce que el valor de n es igual a 8. Pero si mi polígono sería en el caso la respuesta 8. Alternativa C. Tenemos un nuevo problema. Los ángulos interiores B, C y D de un pentágono convexo ABCD miden. Dibujamos entonces nuestro pentágono, 5 vértices, 5 lados, 5 interiores, y el ángulo, en el orden que me dan, el ángulo B vale 70, el ángulo C vale 160 y el ángulo D vale 50, respectivamente. Las bisectrices interiores de los ángulos BAE. Si la bisectriz va a dividir a su ángulo interior en dos congruentes. Con la bisectriz del ángulo AED, sus ángulos van a ser iguales, y le ponemos otra medida beta. Halle el ángulo que forman las bisectrices, el ángulo X. En un polígono, para calcular la suma de los ángulos interiores, reponer la fórmula 180 por n menos 2. Dado que n vale 5, 5 menos 2 me da 3, por 180 me daría que la suma de los interiores del pentágono es 540. Entonces, esta suma representa a cada uno de ellos, o sea, a sumar 70 el ángulo B, más el ángulo 160, más 50, más 2 alfa, más 2 beta, igual a 540, porque es la suma de los ángulos interiores. 70 más 160 más 50 me da 280, el cual que está sumando pasa a restar, por lo que 2 alfa más 2 beta es igual a esa resta, es decir, a 260. Dado que son números pares, vamos a sacar la mitad. Mitad de 2 alfa sería alfa, de 2 beta es beta, y 160 y 130. Ya tengo la suma de alfa más beta. Y tenemos en la figura un triángulo, donde los ángulos interiores son alfa más beta más x. Y recuerda, en todo triángulo, la suma de sus ángulos vale 180. Reemplazamos. Dado que alfa más beta vale 130, entonces x va a ser la diferencia de 180 con 130. Es decir, eso equivale a 50. Alternativa E. Si te video fue útil, dale like. El profesor Carlos Villar, también de Chimbote, Anca espero.